estamos esperando la presencia del camarada José Ruiz. Le vamos a dar la palabra, como estaba anunciado, ya saben, además de las participaciones académicas que han tenido estos días, bueno, ayer sobre todo, primero en el Instituto de Investigaciones Filológicas y en la tarde en la UACM, y el fin de semana presentará en la Feria Internacional del Libro de la Universidad Veracruzana otra obra de él que edita la universidad, y el lunes una entrega que le harán los intelectuales a la medalla al mérito de la Universidad Veracruzana. Hemos conseguido con el camarada Luis poder hacer hoy esta presentación, digamos, todas las anteriores también son políticas, pero más política, ¿no? Sobre las luchas ecosociales en América Latina, que es el tema que va a presentar esta tarde el camarada Luis. Entonces, sin más, con ustedes, Bueno, agradezco a los compañeros de PRT por invitarme y por tener la ocasión de poder dialogar con ustedes sobre esa problemática ecosocial, ¿no? Bueno, ¿se me oye bien atrás? En Europa o en países del norte hay un prejuicio que dice la ecología es posible solo en los países ricos, es un lujo, ¿no? En los países que ya no tienen hambre, etc., ¿no? Entonces ahí se puede pensar en problemas como ecología, verde, etc. Bueno, eso es falso, completamente falso. Los movimientos ecológicos más importantes hoy en día, más radicales, son en los países de la periferia, ¿no? Los países del sur. Es lo que Juan Martínez ayer llama la ecología de los pobres, y en particular en América Latina, ¿no? En América Latina tenemos un proceso de luchas que son socioeconómicas, es decir, son a la vez luchas sociales, ¿no? Que tienen una dimensión social fuerte y al mismo tiempo económicas. Y en particular tenemos en América Latina hace tiempo luchas ecosociales indígenas, ¿no? Los indígenas están entre los contingentes más activos en ese proceso de movilización y de lucha ecosocial en América Latina. Ahora, eso no quiere decir que esas luchas, que son por cuestiones de vida o muerte para las poblaciones indígenas, ¿no? por la defensa de sus bosques, por el agua, ¿no? Contra el envenenamiento del agua. Bueno, no se hacen en nombre de la ecología, ¿no? La palabra incluso no se conoce muchas veces, pero no importa, ¿no? De hecho son luchas a la vez ecológicas y sociales, y eso en ese sentido tienen un peso muy importante. Ahora, en esas luchas a la vez son de defensa del medio ambiente, ¿no? De la selva, del agua, etc., pero también plantean de manera explícita o implícita un modo de vida alternativo al capitalismo, ¿no? El modo de vida de las comunidades indígenas. Un modo de vida en el cual aparece y se define con un concepto que se ha tornado cada vez más importante, que se ha tornado un concepto ya político y social importante en América Latina, que es el concepto del buen vivir, ¿no? Entonces, es una otra manera de vivir distinta de la civilización burguesa capitalista.
Ahora, decimos luchas indígenas, pero no son siempre solamente indígenas. Los indígenas son muchas veces los principales impulsores, pero muchas veces son alianzas de indígenas, campesinos, mestizos, movimientos ecológicos, grupos de izquierda, socialistas, comunidades de base cristianas, sectores de la iglesia, etc., ¿no? Son coaliciones amplias, pero digamos el vector principal son los indígenas, ¿no? Ahora, esas luchas obviamente parten de cosas muy concretas, ¿no? Son luchas por cuestiones muy concretas e inmediatas, ¿no? Las árboles, ¿no? El agua, ¿no? Bueno, pero tienen también un significado de un conflicto, yo llamaría de cultural, ¿no? O de civilización, ¿no? Un antagonismo entre la cultura, el modo de vida, la espiritualidad de las comunidades indígenas, su tipo de relacionamiento con la naturaleza y lo que se podría llamar el espíritu del capitalismo, ¿no? Uso el término de Max Weber, ¿no? El espíritu del capitalismo, que es el espíritu de la completa transformación de todo en mercancía, en valor de cambio, ¿no? La cuantificación, la mercantilización, la monetarización de todo, ¿no? Desde las relaciones humanas hasta el aire, la tierra, la naturaleza, etc. Entonces hay ahí un enfrentamiento entre dos maneras de pensar, de vivir, ¿no? Dos culturas, dos espíritus, ¿no? El de las comunidades indígenas y el espíritu del capitalismo. Entonces eso explica también la intensidad de ese conflicto, ¿no? de las comunidades indígenas con las empresas multinacionales, con las mineras, las de petróleo, con el agronegocio, etcétera, etcétera, y con los gobiernos que están apoyando eso, ¿no? Entonces, es un conflicto muy concreto, ¿no? Muy concreto, pero también un conflicto entre dos maneras de vivir, de pensar, ¿no? Que son la de las comunidades y las del capitalismo. Ese conflicto no es nuevo, ¿no? Es una historia vieja. Para no empezar con la conquista, ¿no? Para tomar solo el siglo XX, ¿no? Frecuentemente hubo conflictos de ese tipo. Y no sé si ustedes conocen una novela del famoso escritor libertario Betraven, se llama La Rosa Blanca. Es una historia que se pasa en México, de una compañía multinacional de petróleo norteamericana que quiere el petróleo que está en un ejido, en una comunidad indígena. Y los indígenas no quieren, no quieren que desaparezca su ejido, su tierra, la tierra de sus ancestrales, ¿no? En función del petróleo. Y entonces es una pelea y al final la compañía de petróleo organiza el asesinato de los dirigentes indígenas y con eso finalmente logra vencer la resistencia y comprar las tierras, sacar el petróleo, destruir la comunidad, etc., ¿no? Entonces, ya en esa novela, que es del año 29, ya se describe muy bien ese conflicto. Bueno, para llegar a épocas más recientes, hubo un movimiento de conflicto muy interesante en Brasil, en los años 80, que es un poco ejemplar en esa historia de las luchas socioecológicas indígenas. Me refiero al movimiento de defensa de la selva amazónica, que se llamaba Alianza de los Pueblos de la Selva Floresta, en portugués, en Brasil.
fundado por un campesino llamado Chico Mendes, un sindicalista campesino muy conocido hoy en día en Brasil, que por primera vez logró reunir en un mismo movimiento las comunidades indígenas que vivían en la selva. Los seringueros, decimos en Brasil, son los campesinos que sacan el caucho de los árboles, ¿no? El caucho. Y otras comunidades campesinas, sectores de la iglesia, grupo de izquierda. Se formó una gran alianza de los pueblos de la selva para defender la selva amazónica en contra, en particular, las compañías madereras, las multinacionales, las compañías de terratenientes, del ganado, etcétera, que querían destruir la selva, ¿no? Y poner ahí el ganado o vender la madera, etcétera. Entonces se organiza ahí la resistencia, hay enfrentamientos y hay una propuesta, ¿no?, que viene de ese movimiento de una reforma agraria socialista, ¿no? Porque Chico Mendes era socialista, era una formación marxista, era socialista. Entonces él propone que la tierra sea propiedad pública con el usufructo, ¿no?, de los que ahí viven, ¿no?, las comunidades, los campesinos, ¿no? Que no se permita la venta de la tierra a propietarios privados, latifundistas, agronegocios, etc. Entonces, y logra obtener algunas victorias, ¿no?, en algunos sectores, ¿no?, que se aplique esa propuesta. Y eso provoca, lo hace Y en ese momento es invitado por ecologistas